En este video vamos a explicar algunas ideas principales del sociólogo Alan Turing para comprender los cambios en la sociedad actual. Vamos a hablar primero de la desmodernización, luego del paso del paradigma social al cultural y finalmente la teoría del sujeto aplicada a ejemplos reales. Buenos días, en esta presentación vamos a hablar sobre las teorías que tiene Alan Turing y las transformaciones sociales de esta sociedad. Hablamos de la desmodernización, del paradigma cultural y de la teoría del sujeto. Este trabajo es presentado por Linda Giovanna Campos, que es quien les habla, por Claudia Lorena López y por Angie Milena Muñoz. En un primer momento vamos a hablar sobre qué es la desmodernización y es la ruptura entre el sistema, entre lo económico, el Estado y el mercado, y el sujeto, que son las personas, su identidad y su cultura. ¿Cómo explicar esta idea? La sociedad se organizaba alrededor del trabajo, la razón y el progreso, y las personas encontraban anterior a esto un sentido en esos sistemas, ser trabajador, ser ciudadano, etcétera. Pero en la desmodernización ocurre algo que es fuerte y que tiene un impacto, y es que los sistemas siguen funcionando, o sea, sigue funcionando el mercado, la tecnología y las instituciones, pero dejan de representar a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que el individuo ya no se siente identificado con la sociedad, que se rompe un vínculo entre lo económico y lo cultural y aparece una crisis de sentido. ¿Quién soy y dónde pertenezco? La desmodernización no es que la modernidad desaparezca, sino que rompe la relación entre el sistema y el sujeto. Por ejemplo, una persona puede tener trabajo en redes sociales, en acceso a tecnología, pero aún así sentirse vacía, sin identidad y sin pertenencia. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que es la desmodernización, que es tener unas estructuras modernas, pero sin un sentido humano. Eh, es muy importante, Turain lo que propone frente a esto es que existe una tarea y es reconstruir al sujeto, es decir, que las personas vuelvan a ser protagonistas y no solo piezas del sistema. En otras palabras, la sociedad deja de funcionar de manera integrada y lo económico empieza a tener más peso que lo social. Muchas de esas decisiones se toman pensando más en el mercado que en las personas. Esto tiene efectos importantes como la pérdida de lazos sociales, la soledad y la crisis de identidad, pero también permite que las personas cuestionen normas y actúen con más autonomía. Vamos a ver ejemplos. Entonces, por ejemplo, en las comunidades rurales, en muchas veredas cafeteras, que es una gran parte de nuestro país, que es Colombia, los campesinos dependen del precio internacional del café. Ese precio se define en mercados globales, como la Bolsa de Nueva York, y no en la comunidad. Aunque trabajen más, sus ingresos pueden bajar. ¿Qué pasa aquí según Turing? Es que el sistema económico global toma decisiones, pero el sujeto, en este caso el campesino, no tiene control ni participación sobre lo que se decide allí. ¿Qué efecto surge en la desmodernización? Pues que hay una producción en un mercado, habla de la modernidad, pero no hay un reconocimiento ni un poder sobre su propia vida. Otro ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, en las comunidades indígenas y proyectos externos. Esto sería como una desigualdad estructural, y es que en territorios indígenas como las comunidades en Veras y Guaunam llegan proyectos del Estado o de las ONGs con ideas de desarrollo, y muchas veces no se respetan la cultura ni las formas propias de organización de estas comunidades. Se imponen lógicas externas, que son la productividad, el turismo y el mercado, y digamos que desde Turing el sistema institucional actúa, pero el sujeto es desplazado o es ignorado. Entonces, un efecto de la desmodernización es que se rompe con esta identidad cultural y las personas dejan de ser protagonistas de su propio desarrollo.
Y otro ejemplo que podemos ver es en las escuelas rurales con poco apoyo estatal. Entonces, falta de infraestructura, tienen exigencia de estándares urbanos en pruebas, currículos muchas veces, y los docentes y los estudiantes pues deben de adaptarse a condiciones desiguales. Esto puede ser en el tema, por ejemplo, del currículum, un ejemplo en el que Colombia ha ido avanzando con unos modelos pedagógicos que se llaman Mi Comunidad es Escuela, y es aterrizando un poco el currículum urbano a las necesidades de los niños rurales. Entonces, ¿en dónde existe la desmodernización? Y es que el sistema educativo existe, pero muchas veces no responde a estos sujetos rurales. Y pues allí lo que pasaría es que se daría una educación sin sentido contextual y los estudiantes que no se ven reflejados en lo que aprenden. Los jóvenes pues rurales tienen una migración obligada, y es que no encuentran oportunidades en su territorio, migran a la ciudad para estudiar o trabajar, y al llegar enfrentan exclusión o precariedad. El sistema promete progreso, pero expulsa al sujeto de su propio territorio. Entonces esto vuelve y genera una pérdida de identidad territorial y la ruptura del tejido comunitario. Y tenemos en un quinto momento el tema de decisiones ambientales externas, minerías o monocultivos. Entonces se autorizan proyectos extractivos desde el gobierno central. Las comunidades locales no son consultadas y su voz pues es débil, y se afectan el agua y la tierra y las formas de vida. Desde Turén, el sistema político y económico decide, mientras que el sujeto pierde el control sobre su territorio. Y allí el resultado de esto es que pasan conflictos sociales, sensación de despojo e invisibilidad. En estos contextos, por ejemplo, como los rurales, la desmodernización se vive cuando las decisiones sobre la vida y el territorio y la economía se toman desde afuera, dejando a las comunidades sin voz, sin control y sin reconocimiento como sujetos. Más estas comunidades no solo enfrentan dificultades internas, sino también el impacto de decisiones económicas externas. Por ejemplo, cambios en el mercado o políticas económicas que pueden afectar su forma de vida sin que ellos tengan participación en esas decisiones. Esto es una evidencia de cómo lo económico termina imponiéndose sobre lo social. Todo esto genera consecuencias en la vida de las personas, como inseguridad, falta de oportunidades y pérdida del tejido social. Sin embargo, también puede dar a que las comunidades se organicen y busquen soluciones propias. De esta manera se ve como la desmodernización no solo afecta, sino que también genera respuesta desde los mismos sujetos. Por eso tenemos en cuenta el tema de los cambios de paradigmas. Entonces, por ejemplo, antes había un paradigma social que era donde nosotros, por nuestra clase social, nuestro trabajo, nuestra economía y producción, las personas se definían. Y lo que pasa ahora es que hay un paradigma cultural. Entonces es que la identidad, la cultura, la subjetividad y el sentido nos definen a nosotros como personas quiénes somos. El conflicto ya no es solo por la economía, sino por el reconocimiento de identidad. Esto pasa también, por ejemplo, en el tema del trabajo y la cultura, y es que hoy nosotros, digamos, el trabajo antes era pues como el centro, ¿cierto? Lo que definía a las personas, y la cultura define hoy quiénes son, cuál es su identidad y cuál es su sentido. Entonces digamos que la sociedad ya no se organiza alrededor solo del trabajo, sino alrededor de la cultura y, y la construcción de la identidad. Tenemos también el tema de la economía y la subjetividad, y es que la economía antes dominaba y ahora cobra fuerza la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía antes organizaba la vida en producción, en mercado, en ingresos, y la subjetividad da hoy sentido a la vida, que son las emociones, la identidad y las experiencias. Entonces, no basta hoy con entender la economía, sino que hay que entenderla para entender también de que es clave comprender la subjetividad y el sentido que las personas pues le dan a su vida. Y en un último momento,
tenemos el paradigma social, que es producción, y el paradigma cultural, que es el sentido o el significado. Entonces, antes lo central era producir, ahora es encontrar un sentido. Lo importante era generar bienes, trabajar y rendir. Y hoy es importante para qué se vive, qué significado tiene lo que se hace. La sociedad ya no se mide solo por lo que se produce, sino por el sentido que las personas pues le dan a su vida. Esto significa que las acciones de las personas se explicaban por las estructuras sociales, como el mercado o las instituciones. De alguna forma, el individuo era visto como determinado por el sistema, con poca capacidad para cambiar su realidad. Por eso los conflictos sociales se entendían principalmente como luchas económicas, por ejemplo, la lucha entre clases sociales. Frente a esto, Turren plantea que hay un cambio en la forma de entender la sociedad pasando de un paradigma social a un paradigma cultural. Esto significa que todo ya no se explica desde la economía, sino que empieza a tomar más importancia aspectos como la identidad, la cultura y la forma en que las personas interpretan su realidad. Ahora los conflictos sociales no tienen que ver con lo material, sino con la búsqueda del reconocimiento, el respeto por las diferencias y la construcción del sentido. En este contexto, las personas pasan de ser vistas como parte de la estructura a ser sujetos que construyen su propia identidad. Aquí vamos a hablar de la identidad del estudiante. La identidad del estudiante se construye cuando conecta con lo que aprende, con su cultura, su territorio y su experiencia. En los ejemplos concretos que podemos observar es la aplicación, que son la huerta escolar y los saberes ancestrales. El estudiante no solo aprende a sembrar, sino que reconoce su relación con la tierra, y en los saberes ancestrales valora conocimientos de su comunidad, su cultivo, su medicina y su tradición, fortaleciendo así su identidad cultural. Aquí de las cosas más importantes es dejar de ser receptor de contenidos y convertirse en un sujeto activo que aprende a defender desde su realidad. Y cuando el aprendizaje se conecta con la tierra, pues, y los saberes ancestrales, el estudiante no solo adquiere un conocimiento, sino que construye una identidad y un sentido. Por ejemplo, cuando en las escuelas se incluyen prácticas como la huerta escolar o los saberes ancestrales, no solo se está enseñando un contenido, sino que también se fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de los estudiantes. De esta manera, el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se reconoce como un sujeto activo dentro de su proceso educativo. Aquí en la teoría del sujeto, pues el sujeto es la persona que lucha por ser reconocida, por construir su identidad y darle un sentido a su vida. Entonces no es solo alguien que trabaja y produce, es alguien que piensa, siente y decide y busca autonomía y reconocimiento. Lo más importante de esta teoría es que ser sujeto es resistir a ser solo una pieza del sistema, y para Touraine el sujeto no está definido por la economía, sino por su capacidad de construir su identidad y un sentido frente a un sistema que muchas veces lo invisibiliza. Entonces, a partir de esto decimos que el sujeto no es pasivo, actúa y transforma su realidad. Desde esta perspectiva, el sujeto no solo vive la realidad, sino que también la cuestiona y la interpreta. Es alguien que reflexiona sobre su contexto y que puede tomar posición frente a lo que sucede en la sociedad. Por eso el sujeto tiene un papel activo, no solo dentro de lo social, sino también en la construcción de la identidad, de su propia identidad. En este contexto, el sujeto tiene la capacidad de transformar su realidad desde contextos difíciles, puede resistir, organizarse y construir alternativas frente a las estructuras de poder. Así Turren propone que la sociedad no solo se explica por sistemas o estructuras, sino también por acciones del sujeto. Esta idea se puede ver desde el texto de Escobar, donde plantea que la identidad del sujeto se construye a partir de relaciones sociales y del contexto donde viven, es decir, que el sujeto no nace definido, sino que se va formando a través de la interacción con la sociedad. Por otro lado, en el trabajo de Betancourt 2015 se muestra cómo las personas, en este caso con discapacidad, no son pasivas, sino que participan activamente en la construcción de ciudadanía, organizándose y generando cambios en su entorno. Hablamos de la aplicación, que es el sujeto, la participación y la transformación, y el sujeto no solo construye su identidad, sino que participa y transforma su realidad. Entonces, pues las ideas claves es que Betancourt en el 2015 habla de la participación y la ciudadanía, que permiten que las personas puedan pasar de ser pasivas a sujetas activas en público.
Escobar en el 2011 menciona que el sujeto se construye desde la cultura, el territorio y la comunidad y no desde modelos impuestos. Y Touraine es que el sujeto lucha por el reconocimiento y el sentido, frente a un sistema. Entonces, un sujeto activo es quien participa, construye identidad desde su contexto y genera una transformación social. En una comunidad rural, por ejemplo, quien organiza las huertas y los procesos culturales no solo produce, sino que decide, participa y transforma su realidad. La transformación social ocurre cuando las personas dejan de ser objetos del sistema y se convierten en sujetos activos de su propia historia. Un ejemplo de esto se puede ver cuando una comunidad se organiza para mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, en algunos contextos rurales, las personas crean huertas comunitarias o redes de apoyo para enfrentar dificultades económicas y sociales, y estas acciones no dependen únicamente del Estado, sino de la iniciativa de las mismas personas. En este caso, las personas están actuando como sujetos ya que no aceptan su realidad y buscan transformarla, se organizan, toman decisiones y generan cambios en su entorno. Esto muestra cómo la teoría de Touraine se ve reflejada en situaciones reales. Vamos a hablar de las conclusiones y es que vivimos en una sociedad fragmentada donde se han roto los vínculos entre la economía y la cultura y las personas y la sociedad fragmentada pues habla de que los sistemas, la economía y el Estado funcionan pero no representan a las personas. La importancia de la cultura porque la cultura se vuelve central. Aquí se construyen la identidad, el sentido y el reconocimiento y un rol activo del sujeto, que el cambio no viene solo del sistema, sino de sujetos que participan, resisten y transforman su realidad. En medio de una sociedad fragmentada, la cultura y la acción del sujeto son claves para reconstruir el sentido y hacer posible la transformación social.